¿Alguna vez te has detenido a escuchar ese temblor casi imperceptible que nace en tu pecho cuando sientes que otros avanzan sin ti? ¿Has sentido cómo una sombra cálida y punzante se desliza por tu columna cuando ves que el mundo celebra, mientras tú te preguntas en silencio qué parte de tu vida no está funcionando como debería? Ese estremecimiento tiene nombre, aunque casi nunca lo confieses: FOMO. Pero debajo de esas 4 letras hay algo más vasto, más antiguo, más tuyo. Hay una inseguridad oculta que conoces desde hace años, quizá desde antes de tener palabras para nombrarla. Te voy a hablar como quien se asoma a una ventana que da directo al inconsciente, no para juzgarte, sino para acompañarte en ese territorio donde las sombras internas dicen más de ti que todas tus decisiones conscientes juntas. Porque el FOMO no nació en las redes sociales, ni en los momentos en los que comparas tu vida con la de otros. Nació en una habitación mucho más íntima, tu memoria emocional, esa que guarda ecos, carencias, miradas que te marcaron sin que te dieras cuenta, esa a la que vuelves, aunque creas que se trata de simples impulsos del presente. Sí, tienes miedo de perderte algo afuera, pero el temor verdadero, el que arde por debajo, es otro. Tienes miedo de perderte algo dentro de ti mismo, algo que todavía no comprendes, algo que no te atreves a reclamar, porque cuando miras la vida ajena desde ese ángulo casi doloroso, en realidad estás buscando una pieza perdida de tu propio deseo. No deseas lo que otros hacen, deseas lo que no te permitiste admitir que quieres. Freud lo diría de otra manera: el FOMO es la máscara moderna de una represión antigua. La prueba de que el ello, esa fuerza pulsante que quiere experimentar, explorar, expandirse, sigue golpeando la puerta, mientras el yo y el superyo discuten sobre si tienes derecho a querer más. Y ahí estás tú, atrapado en medio de esa conversación, silenciosa, sintiendo una inquietud que no entiendes del todo. La represión no siempre se siente como un dolor, muchas veces se siente como vacío, como esa punzada de algo falta que aparece justo después de ver lo que otros logran, como si te asomaras a través de un espejo empañado que refleja vidas ajenas, pero difumina la tuya. Y cuanto más opaca se vuelve tu imagen interna, más crece la sensación de estar quedándote atrás. Pero escucha esto con calma: no es que estés atrasado, es que estás desconectado. Desconectado de un deseo que lleva tiempo tratando de emerger, desconectado de una parte de ti que aprendió a callar para encajar, para no desobedecer expectativas, para no decepcionar a nadie, ni a ti mismo. Y cada vez que sientes FOMO, lo que se activa no es la envidia ni la comparación. Lo que se activa es el eco de ese niño interno que alguna vez creyó que si no era suficiente, no sería visto. Ese niño no dejó de hablarte, solo cambió de idioma. Ahora te habla con urgencias, con impulsos, con esa electricidad que corre por tu pecho cuando piensas que todos avanzan mientras tú te quedas estático. Pero en realidad, lo que quiere decirte es: yo también quiero algo. ¿Cuándo me vas a escuchar? El FOMO revela la herida de no haberte sentido elegido, de no haberte sentido prioritario, de haber crecido con la sensación de que si no estabas atento constantemente, algo valioso pasaría sin ti, y esa sensación se convirtió en una forma silenciosa de vigilar el mundo, como si la vida fuera un tren que podría dejarte en cualquier momento. Pero la verdad es otra: no tienes miedo de perderte los eventos, los logros o las experiencias de los demás. Tienes miedo de perderte tu propia vida, de no estar viviendo aquello que tu inconsciente sabe que deseas profundamente. Ese deseo reprimido es como una habitación cerrada dentro de ti. Puedes sentir su presencia, puedes intuir su temperatura, pero llevas tiempo negándote a abrir la puerta. Freud hablaría aquí de la tensión que surge cuando el yo intenta mantener el control, mientras el ello empuja desde el fondo buscando expresión. Una tensión que no se resuelve mirando afuera, sino mirando hacia adentro. Porque cada comparación que haces,
cada angustia que sientes, cada impulso por no quedarte atrás. Es un recordatorio de que algo interno está pidiendo ser rescatado. Imagínate por un momento caminando por un corredor largo, lleno de puertas. Algunas están abiertas, iluminadas, fáciles de atravesar. Representan las partes de tu vida que aceptas sin dificultad. Pero hay una puerta al fondo, una que siempre pasas de largo. La reconoces por la sensación que te provoca, una mezcla de nostalgia y temor. Sabes que hay algo importante detrás de ella, y el FOMO no es más que el sonido de esa puerta, golpeando suavemente desde adentro. Te diré algo que quizá nunca te han dicho con esta claridad. No sientes FOMO porque los demás tienen más que tú. Lo sientes porque intuís que tú tienes más dentro de ti, y todavía no. Lo has reclamado. En tu interior hay un deseo reprimido esperando su momento, no uno superficial, sino uno auténtico, uno que nace en la parte más viva de tu inconsciente. Y aunque intentes distraerte, aunque mires la vida de otros, aunque te convenzas de que no importa, tu sombra psíquica sabe la verdad. Sí importa, porque aquello que no miras te persigue, y aquello que evitas se transforma en ansiedad disfrazada de prisa. La urgencia del FOMO es una señal, no un castigo, no un defecto, no una debilidad. Es el inconsciente queriendo despertar, recordándote que estás aquí para algo más que observar la vida pasar. Estás aquí para sentirla desde el centro, para habitar tus propios deseos, para atreverte a nombrar lo que siempre te dio miedo admitir. Y aunque no lo digas en voz alta, tú ya sabes a qué me refiero. Hay un anhelo oculto, un deseo que te llama desde el fondo, un impulso que nació antes que tus miedos, y ese deseo no busca compararse con nadie, busca liberarse. Es tiempo de escucharlo. Tal vez no lo notas del todo, pero cada vez que sientes esa punzada de inquietud, cuando ves a otros avanzar, dentro de ti se abre un pequeño abismo, un vacío que no proviene del presente, sino de un tiempo más antiguo, más hondo, más esencial. Freud diría que es una memoria afectiva que se activa, una escena emocional que nunca terminó de resolverse, y tú, sin saberlo, vuelves a ella una y otra vez, como quien regresa a un lugar familiar aun cuando le causa dolor. Ese vacío, esa sensación de estoy quedándome atrás, es la voz del superyo susurrando viejas exigencias. Es esa instancia interna que alguna vez tomó la forma de miradas, expectativas, comparaciones, voces que te dijeron que tenías que ser algo, lograr algo, demostrar algo para merecer ser visto. Con el tiempo, esas voces dejaron de venir de afuera. Ahora viven dentro de ti. Y cada vez que alguien más brilla, ellas despiertan, recordándote una deuda que nunca fue realmente tuya. Pero escucha esto con sinceridad. Tu angustia no se origina en el éxito ajeno. Se origina en la distancia que existe entre lo que tu alma quiere y lo que tus miedos te permiten. Esa distancia es el verdadero escenario del FOMO. No se trata de lo que otros experimentan, sino de lo que tú no te has dejado experimentar todavía. Imagina por un momento que tu psique es un gran teatro. En el centro del escenario está el yo, tratando de mantener la calma, organizando tu vida como quien intenta dirigir una obra complicada. En las sombras del escenario está el ello, energético, impulsivo, lleno de deseos auténticos, empujando para salir a escena y vivir sin permiso. Y en el balcón está el superyo, rígido, exigente, recordándote lo que deberías hacer, cómo tendrías que comportarte. ¿Qué partes de ti no son aceptables? Cuando surge el FOMO, no es que te importe realmente lo que otros están viviendo. Es que el ello se desespera por salir, pero el superyo le grita que no puede, y el yo queda paralizado entre ambos. Entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. La vida de los demás se convierte en un espejo. No un espejo para imitar, sino un espejo que refleja lo que tú no te permites realizar. Por eso,
A veces ves a alguien viajar y no deseas el destino, deseas la libertad. Ves a alguien amar y no deseas a esa persona, deseas la apertura emocional. Ves a alguien lograr algo grande y no deseas su éxito. Deseas tu expansión interna. El FOMO es tu inconsciente mostrándote, de forma indirecta, lo que reprimes. Y cada vez que ignoras esta señal, la sombra psíquica crece un poco más. No como algo terrorífico, sino como un recordatorio persistente de tu propio potencial olvidado. La sombra guarda todo lo que dejaste de lado, tus deseos más auténticos, tus intuiciones más puras, tus impulsos más vitales, y aunque permanezca en la oscuridad, nunca deja de moverse, nunca deja de buscar la luz. Sigues creyendo que el FOMO te habla de los demás, cuando en realidad te habla de ti. Es la parte reprimida golpeando suavemente las paredes internas, recordándote que no viniste aquí para vivir desde la carencia, sino desde la presencia. Pero mientras no atiendas ese llamado, seguirás sintiendo que la vida se desliza entre tus dedos, aun cuando nada externo esté realmente cambiando. Hay un patrón que quizá ya has notado. Cada vez que te desconectas de tus deseos profundos, aparece la ansiedad. Cada vez que te comparas con otros, aparece la culpa. Y cada vez que intentas esconder tu inconformidad bajo distracciones, aparece el vacío. Estos tres, ansiedad, culpa y vacío, forman el triángulo emocional del FOMO. No son tus enemigos, son señales. La culpa surge porque el superyo te empuja a hacer más, recordándote que aún no alcanzas ese ideal invisible que creaste con los fragmentos de voces del pasado. La ansiedad aparece porque el ello quiere moverse, quiere romper los límites, quiere expandirse más allá del molde en el que fuiste formado. Y el vacío es lo que queda cuando el yo ya no sabe a quién escuchar. Pero quiero que visualices algo conmigo. En lo más profundo de tu inconsciente hay una habitación que no has visitado en mucho tiempo. No tiene ventanas, solo una puerta que nunca te atreviste a abrir del todo. No porque te falte valentía, sino porque en algún momento aprendiste que tus deseos eran peligrosos, excesivos o inconvenientes. Sin embargo, esa puerta sigue ahí, intacta, y detrás de ella no hay oscuridad, hay claridad, hay propósito, hay verdad emocional. Cada vez que sientes FOMO, lo que realmente sucede es que pasas frente a esa puerta y tu alma, silenciosa, se pregunta, ¿cuánto más vas a esperar para entrar? No se trata de prisa, se trata de autenticidad, porque dentro de esa habitación está la versión de ti que no compara, que no se siente insuficiente, que no teme quedarse fuera de nada. Esa versión de ti que sabe profundamente que todo lo que busca está dentro, no fuera. Pero para entrar ahí, debes atravesar el pasillo de tus propias sombras. Debes atreverte a mirar la raíz emocional que has evitado por tanto tiempo. Freud diría que es el momento en que el inconsciente empieza a empujar hacia la conciencia, pidiendo integración. No basta con reconocer el FOMO. Debes entenderlo como un lenguaje, como un mensaje, como un llamado. Y ese llamado es simple. Vuelve a ti. No vuelvas a tu rutina, ni a tus hábitos, ni a tus ideas sobre quién deberías ser. Vuelve a quien realmente eres, debajo de Minovicins. Todo eso. Vuelve al deseo que nació antes que tus miedos. Vuelve al niño interno que aún espera que lo tomes de la mano y le digas, ya no tienes que mirar afuera, estoy aquí. El FOMO no es una debilidad, es un síntoma, es el eco de una verdad mayor que insiste en ser escuchada. Es tu inconsciente recordándote que no has perdido nada afuera, solo te has perdido un poco dentro. Y la buena noticia es que el camino de regreso siempre está abierto. Hay un instante casi imperceptible, un suspiro silencioso que aparece justo antes de que el FOMO te atrape. Es ese momento en el que tu pecho se tensa sin aviso,
en el que tus pensamientos empiezan a acelerarse, en el que te descubres observando la vida ajena como si fuera un recordatorio de algo que olvidaste. Ese instante no es casualidad, es una grieta por donde asoma tu sombra emocional, no la sombra que asusta, sino la que guarda los fragmentos de ti que aún no has integrado. Freud diría que allí se activa un conflicto entre lo que deseas secretamente y lo que crees que deberías querer. Y en esa ruptura interna surge la angustia. No una angustia ruidosa, sino una que se cuela como viento entre las puertas entreabiertas de tu inconsciente. Una angustia que susurra, ¿cuándo vas a escucharte de verdad? Porque el FOMO, aunque lo sientas como una presión externa, en realidad nace de la fricción interna. Es el choque entre tu deseo reprimido y tu identidad construida, entre el impulso de expansión y el miedo a fallar, entre la voz profunda que dice, quiero más de la vida, y la voz aprendida que dice, no pidas demasiado. Y esa contradicción se convierte en un laberinto emocional donde avanzas sin avanzar, donde buscas sin saber qué buscas realmente. Imagina ese laberinto dentro de ti. Sus pasillos están hechos de recuerdos, palabras que te marcaron, comparaciones que te hirieron, silencios que te hicieron pensar que no eras suficientemente valioso. En cada muro hay una inscripción que aprendiste sin cuestionar. Sé perfecto. No te equivoques. No seas menos. No te quedes atrás. Y aunque creas que esos mandatos se quedaron en el pasado, siguen resonando dentro de tus pasos. Por eso, cuando ves la vida de otros, tu inconsciente activa automáticamente esos mandatos antiguos. No te estás comparando con ellos. Te estás midiendo contra una versión idealizada de ti mismo. Una versión que no existe. Una versión que el superyo creó para mantenerte a salvo del juicio, pero que terminó convirtiéndose en una prisión silenciosa. El FOMO te dice que estás perdiendo experiencias afuera, pero la verdad es que estás perdiendo presencia adentro. No la presencia de estar atento, sino la presencia de sentir, realmente sentir, lo que pasa en tu mundo interno, porque cada vez que tu mente corre hacia lo que otros hacen, abandonas tu propio escenario emocional. Y allí, en ese abandono, nace la sensación de insuficiencia. Pero déjame decirte algo que no suele decirse. La insuficiencia no es un sentimiento real. Es una interpretación. Una interpretación creada por un yo que aprendió a mirar el mundo como si estuviera perpetuamente en deuda. ¿Deuda con quién? ¿Deuda de qué? Eso casi nunca lo cuestionas. Solo sigues sintiendo que te falta algo. Algo que nunca puedes definir porque no pertenece al exterior sino al interior. Ese algo es tu deseo auténtico. El deseo no es capricho, no es ambición desmedida, es la fuerza que mueve tu vida desde dentro. Y cuando lo reprimes, el vacío aparece. Un vacío que no se llena con logros, ni con aplausos, ni con listas interminables de cosas por hacer. Un vacío que solo se calma cuando te atreves a escuchar lo que realmente quieres, lo que tu inconsciente sabe que te pertenece. Freud hablaba del retorno de lo reprimido, ese fenómeno inevitable donde todo lo que negaste, todo lo que intentaste esconder, tarde o temprano, vuelve. No vuelve para castigarte, sino para recordarte, para decirte que estás vivo, para empujarte a reconocer tu propia verdad. El FOMO es precisamente eso, el retorno de un deseo que abandonaste para ser aceptado, un deseo que te reclama, un deseo que te busca, un deseo que aparece disfrazado de prisa, de comparación, de urgencia, pero que en el fondo solo quiere que lo mires de frente. Y cuando lo haces, algo en ti empieza a calmarse, como si por fin hubieras encontrado la salida del laberinto. Quiero que visualices algo más. Dentro de ese laberinto hay un espejo que nunca te atreviste a mirar demasiado tiempo. No porque te dé miedo quién eres, sino porque te da miedo ver quién podrías ser si dejaras de reprimir lo que deseas.
Ese reflejo no te juzga, no te compara, no te exige. Solo te muestra un brillo que reconoces, pero que aún no te atreves a nombrar. Y ese brillo es importante, porque es la semilla de tu autenticidad. Es la parte de ti que está intacta, aunque todo lo demás se haya confundido. Es el lugar donde el yo, el ello y el superyo pueden por un instante reconciliarse, donde no tienes que luchar entre expectativas y deseos, donde simplemente eres. Pero para llegar a ese espejo, tienes que caminar a través de las sombras internas que evitaste por tanto tiempo, no para sufrirlas, sino para comprenderlas, porque el inconsciente no se transforma con fuerza, sino con mirada, consciente, suave, honesta. Míralo así. Cada vez que sientes FOMO, una parte de tu inconsciente está tocando tu hombro, diciéndote que ya es tiempo. Tiempo de escuchar lo que callaste. Tiempo de volver al centro. Tiempo de dejar de observar vidas ajenas para comenzar a habitar la tuya con profundidad. Y cuando haces ese movimiento interno, aunque sea pequeño, algo cambia. El ruido se suaviza, la comparación pierde intensidad, la urgencia se vuelve susurro, y detrás de ese susurro aparece un mensaje claro. No te falta nada afuera, te falta volver a ti, porque el deseo reprimido no busca permiso, busca sentir, busca expresión, busca vida, y es allí, cuando por fin te permites escuchar, cuando descubres que el FOMO nunca fue una amenaza, fue un guía hacia lo que has sido siempre, incluso cuando lo olvidaste. Hay un momento en el que el FOMO deja de sentirse como una presión externa y empieza a revelarse como lo que realmente es. Una conversación interna que llevas años posponiendo, una conversación que no ocurre en la superficie, sino en la profundidad silenciosa donde viven tus verdades más delicadas. Y cuando comienzas a escucharla sin miedo, sin prisa, descubres que lo que te inquieta no es la vida de los demás, sino la parte de ti que aún no se atreve a despertar. Porque el FOMO, aunque parezca un fenómeno moderno, es en esencia un drama psicológico antiguo, un choque entre el impulso vital y la autoimagen que intentas proteger, entre el deseo que quiere expandirse y la estructura interna que teme perder el control. Y en esa fricción se gesta la ansiedad. Sí, pero también la posibilidad de transformación. Freud decía que ninguna emoción reprimida muere realmente. Solo cambia de forma. Y el FOMO es precisamente una de esas formas. Una emoción que en su origen no era angustia, sino deseo. No era carencia, sino impulso. No era comparación, sino llamado interno. Pero con el tiempo, ese deseo fue cubierto por capas de expectativas, renuncias, silencios, miedos heredados, hasta que un día solo quedó la sensación de estar perdiéndote algo, aunque no sabías qué. Esa sensación es una brújula rota que aún apunta a un norte verdadero. Un norte que no está afuera, sino en las profundidades de tu psique. Y para alcanzarlo, necesitas entrar en un territorio interno que has evitado, el territorio donde tu yo consciente reconoce que ha vivido intentando agradar más que existir, intentando encajar más que expresarse, intentando cumplir más que sentir. Imagina por un instante que entras en una casa enorme dentro de ti, una casa llena de habitaciones que representan las partes de tu vida. Algunas están ordenadas, cuidadas, iluminadas. Son las áreas donde ya tienes claridad. Pero otras están cerradas con llave. Son las habitaciones donde guardaste deseos que te parecieron demasiado grandes, demasiado intensos, demasiado tuyos. Esos deseos no murieron, solo esperan. Esperan detrás de puertas que apenas tocas, porque temes que abrirlas cambie todo. Y sí, cambiaría todo. Pero no de la forma que imaginas. No con caos, sino con autenticidad. No con pérdida, sino con integración. No con confusión, sino con claridad. El FOMO aparece cada vez que pasas frente a una de esas puertas.
no es el miedo a perderte lo que otros viven, es la tensión interna de saber que estás ignorando lo que tú mismo quieres vivir. Y esa tensión se manifiesta como urgencia, como inquietud, como esa punzada sutil que nace en el estómago y se eleva al pecho. Es el inconsciente tocando la puerta del consciente, pidiendo diálogo, y aquí ocurre algo esencial. Cuando por fin decides escuchar, comienzas a notar que tu ansiedad no es enemiga, es guía, que tu incomodidad no es un castigo, es un mensaje, que tu sensación de estar quedándote atrás no es una realidad, es un símbolo que señala una parte de tu vida que está esperando movimiento. Freud hablaba del yo como un mediador, un puente entre el ello que desea y el superyo que exige. Pero ese yo, tan presionado, tan fragmentado, tan condicionado por historias pasadas, necesita algo más que silencio para liberarse. Necesita que lo mires con compasión, que lo acompañes en vez de forzarlo, que lo entiendas en vez de juzgarlo. Porque dentro de ti hay una verdad que ya conoces. No te asusta el éxito ajeno, te asusta tu propio potencial. Ese potencial que, si lo despertaras, exigiría que renuncies a viejas versiones de ti. Versiones cómodas, previsibles, aceptadas. Versiones que quizá ya no te representan, pero que te han protegido durante años. El FOMO es la grieta por donde entra la luz. Esa grieta que te dice que algo en ti está listo para cambiar, listo para expandirse, listo para asumir la responsabilidad de tus propios deseos. No para acelerarte, sino para alinearte. Cuando ves lo que otros hacen, no estás viendo su vida. Estás viendo un espejo simbólico que refleja tus deseos dormidos. Cada imagen externa activa una imagen interna. Cada logro ajeno despierta una parte de ti que quiere respirar. Cada experiencia que observas afuera señala una experiencia emocional que tu inconsciente anhela recuperar. Pero aquí viene el punto crucial. No se trata de replicar lo que otros hacen. Se trata de preguntarte por qué eso te mueve, qué historia interna se activa, qué deseo reprimido emerge, qué parte de ti está diciendo yo también, aunque tú la silencies rápidamente. En ese yo también está tu verdad, una verdad que has pospuesto, pero que no ha desaparecido. Una verdad que se manifiesta como sombra cuando la ignoras y como claridad cuando la miras de frente. Si te detienes un momento y respiras, notarás que el FOMO no es ruido, es lenguaje, un lenguaje del inconsciente. Y como todo, lenguaje profundo, necesita escucha, no juicio. Necesita presencia, no prisas. Necesita sinceridad, no defensa. Porque la inseguridad que revela el FOMO no es signo de debilidad, es signo de honestidad emocional. Es la confirmación de que dentro de ti existe un deseo tan grande, tan vivo, tan auténtico, que asusta. Y al mismo tiempo, es la prueba de que estás a un paso de recuperarlo. Y cuando lo hagas, algo extraordinario ocurrirá. La comparación dejará de tener fuerza. La urgencia te disolverá. El vacío se llenará no con experiencias externas, sino con presencia interna. No con hacer más, sino con ser verdadero. Entonces comprenderás que nunca te estabas perdiendo la vida de otros, te estabas perdiendo la tuya. Y ese descubrimiento será el inicio de tu transformación. Hay un instante, justo antes del despertar interno, en el que todo parece quedar en silencio. Un silencio extraño, casi sagrado, donde por primera vez notas que la presión, la comparación y la urgencia que te acompañaron tanto tiempo no eran señales de que algo afuera te faltaba, sino señales de que algo dentro de ti estaba listo para nacer. Ese silencio no es vacío, es espacio. El espacio que se abre cuando dejas de correr detrás de la vida ajena y comienzas a caminar hacia tu propia verdad. Freud decía que el inconsciente siempre encuentra un camino. Siempre. Y ese camino, tarde o temprano, te trae de vuelta a lo que negaste, a lo que reprimiste, a lo que dejaste suspendido en la sombra.
pero no. Vuelve con violencia, vuelve con símbolos, con susurros, con pequeñas grietas emocionalmente significativas. El FOMO ha sido una de esas grietas. Ahora lo entiendes. No era un enemigo, era una brújula que apuntaba hacia la parte más olvidada de ti. La parte que quiere sentirse viva sin pedir permiso, la parte que quiere desbordarse, la parte que quiere por fin ocupar el lugar que tú mismo te negaste durante años. Pero hay algo más profundo aún. El FOMO te reveló tu mayor inseguridad, sí, pero también te mostró tu mayor fuerza, porque esa inseguridad no era otra cosa que el miedo a mirar tu deseo real. Y ahora estás aquí, frente a él, frente a ti, sin intermediarios, sin máscaras, sin comparación. Este es el momento en que el yo, el ello y el superyo pueden finalmente sentarse a la misma mesa interna, no para juzgarse, sino para escucharse. El ello trae el impulso vital, la energía, el deseo auténtico. El superyo trae la estructura, la responsabilidad, la conciencia del impacto. Y el yo, por primera vez en mucho tiempo, puede dejar de ser un guardián agotado para convertirse en un puente que integra en vez de dividir, un puente que reconcilia en vez de reprimir. Porque ese es el verdadero trabajo, integrar, no silenciar una parte, no destruir otra, no huir del conflicto, sino reconocer que todas las fuerzas dentro de ti existen para guiarte hacia un mismo punto, tu autenticidad. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia en la forma en que miras la vida. Ya no la observas desde la carencia, sino desde la presencia. Ya no buscas afuera lo que creíste que te faltaba, porque descubres que nunca fue externo. Era interno, era tuyo, siempre lo fue. Mírate ahora desde dentro. Caminas por el mismo pasillo donde antes evitabas puertas cerradas, pero esta vez una en particular te llama de forma distinta. Ya no te intimida, ya no te duele, ya no te amenaza. Ahora la sientes como una promesa que tu inconsciente había guardado pacientemente para cuando estuvieras listo. Y lo estás. Abres la puerta y lo que encuentras no es caos ni oscuridad, sino claridad. Una claridad suave, cálida, casi luminosa. Ves allí tus deseos auténticos, no los disfrazados, no los impuestos, no los que aprendiste para agradar. Los reales, los tuyos, los que nacieron de tu esencia y no de tu miedo. Te das cuenta de que la vida que creías que te estabas perdiendo afuera era la vida que no te permitías vivir adentro. Y esa realización es liberadora, como si una tensión antigua finalmente soltara sus garras, como si un nudo emocional se deshiciera lentamente, devolviéndote la respiración. Ahora comprendes que no te faltaban experiencias, te faltaba conexión, no te faltaban oportunidades, te faltaba sinceridad contigo, no te faltaba tiempo, te faltaba coraje. Coraje para mirar esa habitación interna, para abrir la puerta que evitaste, para decirte a ti mismo la verdad que siempre supiste. Mereces vivir tus propios deseos. Y al reconocer esto, algo extraordinario ocurre. El FOMO pierde su voz, se disuelve, se transforma. Ya no es una sombra que te persigue, sino un símbolo que te revela. Una señal que te recuerda, siempre que lo necesites, que hay un deseo dentro de ti que merece atención. Porque lo que no miras te controla, pero lo que entiendes te libera. Ahora sabes que no estás atrasado, no estás fuera de nada, no estás perdiéndote la vida. Estás volviendo a ti, y en ese regreso encuentras el centro, el equilibrio, la claridad. El deseo que antes reprimías ahora se convierte en tu guía más honesta. La comparación se vuelve innecesaria, la urgencia se apaga, la sombra se integra, y en la integración aparece una certeza profunda, casi luminosa. El inconsciente siempre encuentra un camino,
Y tú, por fin, comenzaste a caminar el tuyo. Respira, escucha, siente. La vida que buscas ya comenzó.